Nuestro Señor. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa noche, Señor, que tú nos regalas, Señor, nos presentamos delante de ti, agradecidos contigo por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por lo precioso, lo maravilloso, Señor, que tú eres, Señor, por todo lo que tú representas para nosotros, Señor, el Dios hecho carne, Señor, el omnipotente Dios, Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor. Queremos en esta noche, Señor, darte gracias, Señor, por toda bendición de lo alto, Señor, por toda bendición que traes a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, precioso y bendito, Señor, por tu muerte, por tu resurrección, Señor. Te damos las gracias, Señor, y en esta noche, Señor, también queremos reconocer, Señor, que somos pecadores, Señor, que fallamos, que ofendemos a un Dios que es santo, 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 Señor. Perdónanos y límpianos, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Te pedimos en esta noche que sea tu precioso y santo Espíritu guiándonos, que sea tu precioso y santo Espíritu iluminándonos, dándonos sabiduría conforme a tu palabra. Háblanos en esta noche. Solo queremos conocerte, solo queremos saber más de ti, conocer más de ti, Señor. Confórmanos a la imagen de tu precioso Hijo, Señor. Solo queremos, Señor, ser más como tú, menos como nosotros, que tú crezcas y nosotros menguemos, Señor. Queremos, amado Señor, que en esta noche, Señor, tú des una bendición especial a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú continúes haciendo la obra, Señor, en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, Señor, perfeccionándola hasta el día de tu venida, Señor. Y queremos, Señor, también interceder, Señor, por las necesidades de nuestros hermanos, Señor, aquellos que se encuentran, Señor, atravesando diversas pruebas, Señor. Queremos orar por el papá de Carlos García, Señor Dios Todopoderoso, por sus circunstancias, amado Señor, en el nombre de Jesús, para que tú derrames sanidad, Señor, por don Guillermo Zúñiga, en el nombre de Jesús, oramos por él también, precioso y bendito Jesús, para que tú derrames sanidad, Señor, conforme a tu santa y soberana voluntad, si es tu propósito, Señor, revélate a él, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, también, amado y precioso Jesús, Señor, por doña Giselle, Señor, para que tú continúes esa obra de restauración en ella, Señor, en don Rodolfo Retana, Señor. Y te damos las gracias nuevamente, Señor, por lo bueno que tú eres, por lo precioso que tú eres, Señor. Y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. Líbranos de hacer algo en nuestros propios medios, Señor. En el nombre que es, por sobre todo nombre, oramos en esta noche. Amén y amén. Muy bien, entonces, amada familia, vamos como siempre, iniciamos con un breve repaso. Nosotros la semana pasada, sobre los aspectos que estuvimos tocando, ¿verdad? Entonces, nosotros la semana pasada vimos que después del pecado de Adán, todos los seres humanos, y como consecuencia de ese pecado, adoptamos una naturaleza pecaminosa. Quedamos bajo la ley del pecado. El pecado se enseñorea en las vidas de todo ser humano desde el momento, ¿desde dónde? Desde el vientre de nuestras madres. Desde ahí ya nosotros venimos con esa naturaleza pecaminosa. Lo segundo que vimos es que el ser portadores de esa naturaleza, de esa inclinación innata al mal, no nos permite agradar en nada a Dios, en lo absoluto, en nada. Ninguna obra nuestra, ninguna obra es aceptable al Señor. Ahora, es muy importante, digamos, no es aceptable al Señor mientras no estemos en Cristo Jesús. Todas las obras, dijimos, son como trapos de inmundicia. Cuando yo trato de agradar a Dios como impío, como inconverso, como tibio, digamos, la tibieza es muy frecuente en la iglesia. Nosotros sabemos y hemos ya estudiado que más, digamos, por lo menos más del 75% o del 80% de las iglesias está compuesta por personas tibias. Y hemos hablado que una persona tibia no ha nacido de nuevo. Tiene luz,
sí, tiene luz, pero no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, esas personas, digámoslo así, aún mantienen, digámoslo así, la naturaleza pecaminosa, pero enseñoreada en sus vidas. El creyente mantiene su naturaleza pecaminosa, pero ya no está bajo el dominio del pecado. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros estamos como impíos, cuando nosotros estamos sin habernos rendido completamente al Señor Jesucristo, ninguna obra que nosotros hagamos agrada a Dios. Todas son como trapos de inmundicia, dice su palabra. No tenemos forma humana de salir de esa cárcel de pecado en que estamos encerrados. No tenemos forma humana. Estamos atrapados y habituados completamente al mal. No podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos ni por nuestras propias obras. La justicia del hombre no tiene ningún valor delante de Dios. Quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Se necesita nacer de nuevo del agua y del espíritu. Se necesita arrepentirse y creer y someternos al señorío de Cristo. Eso lo vamos a abordar con más detenimiento más adelante, pero decíamos que necesitamos nacer de nuevo del agua y del espíritu, arrepentirnos y creer y someternos al señorío de Cristo. Recuérdense, hay algo importante, hermanos. Si nosotros no nos sometemos al señorío de Cristo, aunque usted diga que usted se arrepintió y aunque usted diga que usted ha creído, si usted no se ha sometido al señorío de Cristo, usted no puede decir que usted ha nacido de nuevo, usted no puede decir que usted es salvo. Muy bien. Luego también estuvimos estudiando acerca de, digámoslo así, y hacíamos una pregunta. ¿Hay alguna obra de hombres que nos justifique delante de Dios? ¿Hay alguna obra que nos justifique, que nos declare justos delante de Dios? Y nosotros decíamos, tal vez el bautismo, tal vez algún líder religioso llegue y nos dice que sí, que nosotros ya somos salvos, tal vez el estarme congregando, el estar yendo a la iglesia. ¿Hay alguna posibilidad, hay alguna obra realmente que nos aporte salvación, alguna obra humana? Cero, ninguna, ninguna. Entonces, ¿para qué sirven esas obras? Es importante, ¿se acuerdan que nosotros veíamos, ¿para qué sirven esas obras? Esas obras son ordenanzas, ¿se acuerdan? Ordenanzas. Por ejemplo, digamos, es una ordenanza congregarse, es una ordenanza el bautismo, es una ordenanza, son ordenanzas, pero ninguna de esas obras, digámoslo así, nos hace salvos a nosotros. La única obra que nos hace salvos es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en esa obra, en su muerte, en su resurrección y nos sometemos a su señorío. Entonces, si existiese alguna obra humana que me aporte salvación, entonces la pregunta que aquí tendríamos que hacernos es, ¿a qué vino Cristo entonces? ¿Para qué vino Cristo si nosotros podemos ser salvos por alguna de esas obras? Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo vino porque no hay absolutamente ninguna obra humana que nos aporte salvación. ¿Eso está claro de momento? ¿Vamos bien ahí? Todo eso lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Muy bien. Vimos también que qué pasaba con el hombre que intentaba cumplir con toda la totalidad de la ley. Hay personas que se sienten buenas, moralmente buenas, y hacen grandes esfuerzos por cumplir la ley de Dios. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Es posible que ellas, cumpliendo toda la ley de Dios, se salven? Ahí me pueden levantar la manita, digamos, y cualquier cosa pueden opinar. No encontré la mano, pero ya encontré más rápido el botón, perdón, de Oh, quitar el ok, micrófono. sí, está No, bien. no, don Oscar, definitivamente no hay uno solo, solo Jesucristo pudo ser perfecto y cumplir todo al pie de la letra, como lo manda las Escrituras. Aunque sea, como usted ponía el ejemplo, hasta el último día, por más mínimo que sea el pecado, Ujú. no alcanza.
Perfecto, excelente. No es posible. Más bien una persona que vive así, intentando cumplir toda la ley para salvarse de ellos por sus propios medios, la palabra de Dios lo declara maldito. Lo declara maldito porque no hay absolutamente ningún ser humano que lo pueda hacer. Vimos también que otra de las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres fue la muerte espiritual. Vimos lo que significaba la muerte espiritual. Vimos que a raíz de la muerte espiritual, que lo que significa es que nosotros quedamos separados de Dios, sin comunión con Dios, muertos completamente, sin signos vitales espirituales. Vimos que eso ocasionaba que ni siquiera las oraciones de los inconversos fuesen escuchadas. Y lo vimos y lo fundamentamos con bastantes pasajes. La oración de un inconverso no es escuchada. Vimos también que también inclusive no hay revelación de la palabra para ellos. Entonces, todo eso nosotros lo vimos la semana pasada. Entonces, hoy iniciamos con una pregunta. ¿Cuál es la única oración entonces que escucha Dios de un pecador? De un pecador impenitente. ¿Cuál es la única oración que escucha Dios de un pecador impenitente? La del arrepentimiento. Correcto, la del arrepentimiento. Es la única oración. La única oración que Dios escucha es para un pecador impenitente es la de arrepentimiento. Veamos, hermanos, hoy vamos a ver que cuando Dios creó a Adán, en el capítulo 2, versículo 7, vayamos un momentito ahí, capítulo 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Vamos a empezar con Alex, con la lectura. Alex, capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Busca que leer Leandro. Ok, perfecto, Leandrito, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo en la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Veámoslo nuevamente. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y cuando ya lo tenía formado, moldeado con sus propias manos, él sopló, dice, en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, nada más imaginémonos. Dios agarra al hombre y sopla en su nariz aliento de vida. ¿Qué sopló Dios en ese hombre? Me levantan la manita para que todos podamos participar. Lo importante es que levantemos la manita para que podamos participar. ¿Qué sopló Dios? ¿Qué fue lo que Dios sopló? A ver, Leandro. ¿Perdón? El Espíritu Santo. Bueno, ok, perfecto. O sea, parte era el Espíritu Santo, muy bien, pero recuérdense que él sopló la imagen y semejanza de Dios. Y entre lo que sopló, también sopló su Espíritu Santo. Entonces es muy importante, hermanos, que cuando Dios creó al hombre y sopla sobre él, Dios sopló su hombre interior, sopló su alma. Por eso es que el hombre tiene mente, razonamiento, pensamientos, emociones, sentimientos, afectos, la libre capacidad de elegir. Todo eso fue soplado por Dios y aparte de eso sopló su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, digamos, estaba presente en Adán. Recordemos que Adán estaba cara a cara con Dios en el jardín del Edén. Y lógicamente, digamos, Adán fue creado, digamos, inocente, fue creado santo, fue creado con una inclinación totalmente hacia el bien. Él vivía en la presencia de Dios. Pero aquí viene el punto, pero cuando Adán pecó una sola vez, ya lo hemos visto, activó la muerte en sus tres etapas, espiritual, física y eterna. Adán no fue creado para que muriera físicamente. Él no fue creado para que muriera físicamente.
Él fue creado como un ser inmortal. Adán fue creado para que no muriera. ¿Dónde podemos ver eso? Vamos un momentito al libro de Eclesiastés, por favor. Y me va a acompañar Elisa con la lectura. Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Vamos a fundamentar con este pasaje que el hombre fue creado inmortal. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Muy bien, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y vean, y aquí viene el punto. Y ha puesto eternidad en el cuerpo de ellos. Eso es lo que dice la palabra. Y ha puesto eternidad en el cuerpo de ellos. Eso es lo que dice. No, en el No, corazón. en el corazón de ellos. ¿Y qué es el corazón? El alma y espíritu, hombre interior. Su hombre interior, el alma y el espíritu. Entonces, nosotros sabemos que el cuerpo físico va a morir. Nosotros lo sabemos. Eso lo sabemos porque fue parte, digámoslo así, la muerte se activó en 3 etapas. La muerte espiritual, la muerte física, que es la muerte de nuestro cuerpo físico, y la muerte eterna. Ok, entonces estamos leyendo acá que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en su alma y en su espíritu. Eso es lo que significa corazón, en su alma y en su espíritu. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y esto es importante, vean. Hermanos, el hombre no entiende. Vea que el mismo Salomón lo dice. El hombre no alcanza a entender la obra que Dios dice desde el principio ha hecho hasta el fin. Ahora, ¿por qué el hombre no lo entiende? El hombre no está entendiendo que lo más importante que él tiene, ¿qué es entonces? ¿Qué es la parte más importante? Nosotros somos seres tripartitas. Somos 3 partes, compuestos de 3 partes. Somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Seres tripartitas. Ok. De las 3 partes, el cuerpo va a morir físicamente. Y nos queda el alma y el espíritu. El alma y el espíritu fue creado para que sea inmortal. Es inmortal. Desde el momento en que nace un bebé, su alma y su espíritu ya pasan a ser eternos, pasan a ser inmortales, no mueren, no mueren. Es muy importante, hermanos, que tengamos presente esto. Ahora, ¿por qué es importante que lo tengamos presente? Porque vea, la gente no le da importancia al valor del alma. Es lo más preciado que tenemos. No es nuestro cuerpo. Vean el punto. La gente le da más importancia, y ya lo hemos hablado, a la salud física. Cuando la persona está enferma físicamente, ¿qué hace? No tardan en tener alguna dolencia y van y buscan darle solución a su inconveniente de salud física. Pero no son así con el alma. El cuerpo va a quedar aquí, está bien, cuidemos el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, pero no es lo más importante. Lo más importante es nuestra alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu alma y tu espíritu, porque de él mana la vida. Ahora, acuérdense cuando Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre entero ganar? ¿Qué? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si pierde su alma, ¿de qué le sirve? Porque el alma es eterna. ¿De qué le sirve? Entonces, aquí hay algo muy importante también. ¿Cuánto vale su alma?
¿Cuánto realmente vale su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Vea, ganar el mundo entero si pierde su alma. Entonces, ¿cuánto vale su alma? Su alma vale más que el universo. Vale más que el universo entero. Su alma vale más. Imagínense el valor que tiene su alma. Y alguien más grande que el universo entero. ¿Quién? ¿Quién? Jesús, Jesucristo. Alguien más grande que el universo entero. Vino y murió y derramó su sangre. Imagínense nada más, ¿para qué la derramó? Para que su alma, en el momento en que usted creyera en la obra de Cristo, para que su alma pudiera tener vida eterna con él. Entonces entendamos el valor que tiene el alma. Ahora, vea qué interesante. Vamos a ir un momentito. Gastón, me lee por favor Juan capítulo 5. Vamos a Juan. Hay mucha gente que cree, hay mucha gente que cree que todos vamos a morir y que eso es cierto, todos vamos a morir, pero que todos vamos para el cielo. Eso es una mentira del diablo, es una mentira del diablo, porque entonces lo que Jesús dice en la Biblia es mentira. Vamos a ver, hay alguien que está mintiendo, o los que nos dicen a nosotros que al final de cuentas todos vamos a ir al cielo, porque todos en algún momento posiblemente vamos a ser purificados y todos para el cielo, y ahí vamos a encontrarnos con Hitler, con Nerón, con Saddam Hussein, vamos a encontrarnos con todas estas personas perversas, con Judas, vamos a encontrarnos con Caín. Eso es una mentira, eso es una mentira. Hay dos destinos para el hombre, y Jesús lo habló bien claro en el Evangelio de Juan. Y quiero, por favor, Gastón, que vayamos al capítulo 5, versículo del 28 y 29. Versículos 28 y 29. Señor, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y es interesante, hermanos, oigan lo que dice. No se maravillen, eso lo dijo Jesús, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, o sea, cuando todos los que hemos muerto, dice, saldremos, oiremos su voz y saldremos de los sepulcros. Cuando todos los que hemos muerto, y vean y aquí viene la separación, él hace una separación y dice, y los que hicieron lo bueno, y en este caso está hablando de los que, ¿qué es hacer lo bueno? Es creer en nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que es Él, muy importante, en su persona, en su muerte, el significado de su muerte, en su resurrección, y nos sometemos a su señorío, nos sometemos a su palabra, a su palabra. Esa es la idea de aquí en este pasaje. Y dice, y los que hicieron lo bueno, esos son los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿quiénes son los que hacen lo malo? Los que rechazaron la oferta de salvación de Cristo, los que rechazaron la oferta de salvación, los que no creyeron en Él, los que, o pueden decir ellos, la gente puede decir, yo creí y me arrepentí, pero si no se sometió a su señorío, usted nunca creyó, usted nunca se arrepintió, porque someterse al señorío es hacer la voluntad de Dios que está en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Dice, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Dos destinos. Vida eterna, condenación eterna. Y vean lo interesante, resurrección. ¿Qué entienden ustedes por resurrección? A ver, ¿quién me levanta la manita? ¿Qué entienden ustedes por resurrección?
Sería pasar a la vida eterna, ¿no? Del lado, No, no, no. Gastoncito, porque vea que dice, hay unos que van a salir a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Ok, van ¿cómo se llama? El juicio Ajá, entonces, ok, entonces digamos, entonces, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Qué tipo de resurrección está hablando el Señor? espiritual, o sea, Ajá, ok, mm, perfecto, es una resurrección espiritual. Lo que está diciendo es que el Señor va a levantar de los muertos tanto a los que van para condenación como a los que van para vida eterna. Porque el alma no muere, el alma es eterna, el alma es inmortal. Entonces, el alma tiene dos destinos, o a vida eterna o a condenación eterna. El asunto es que si se va a condenación eterna es toda la eternidad que no tiene fin en condenación. Y si va a vida eterna es toda la vida, digamos, toda la eternidad en la gloria con el Señor. Entonces el alma no muere. Es por eso que el alma es lo más preciado que nosotros tenemos. Es por eso que vale más que el mundo entero, vale más que el universo entero, pero no la cuidamos. No la cuidamos, cuidamos nuestros cuerpos. Hermanos, todos vamos a morir, todos tenemos una fecha de vencimiento. Eso no es lo que más nos debería preocupar. Lo que más nos debería preocupar es qué va a pasar después de que muramos. Y ahí es donde vamos a ir avanzando. Entonces, preguntémonos, ¿qué pasó con Adán después del pecado? ¿Qué pasó con Adán después del pecado? Adán pecó y ¿qué pasó con él después? ¿Ustedes recuerdan qué pasó? Recuérdense que Adán había pecado, Dios llegó, salió a buscarlo, Dios mismo salió a buscarlo, ¿ok? Y Dios, recuérdense que Dios derrama gracia, misericordia sobre Adán, le presenta el Evangelio en Génesis 3:15, todo eso lo vamos a estudiar más adelante. Dios, Adán llegó y lo recibió, aceptó, creyó en la promesa del Mesías. Adán entonces y Eva fueron restaurados por Dios. Pero ¿qué pasó después de ahí? Ellos estaban en el paraíso. ¿Qué pasó después de ahí? ¿Recuerdan? Fueron expulsados del paraíso. Fueron expulsados del paraíso. Muchas gracias, Vanessita. Fueron expulsados del paraíso por Dios. Pero vea qué interesante. Ellos fueron expulsados y ya estaban restaurados por Dios. ¿Por qué fueron expulsados si ya estaban restaurados por Dios? ¿Estaban restaurados o no? ¿Qué piensan ustedes? Podemos ir si gustan a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3. La pregunta es la siguiente. ¿Estaban restaurados ellos? Porque Dios los echa. Lo que está diciendo Vanessa es correcto. Ahora lo vamos a leer acá. Pero la pregunta es, ¿estaban restaurados por Dios cuando Dios los echó? restaurados no, porque si hubiesen sido restaurados, no, Oscar, es como que Dios los haya eh, aceptado nuevamente en su gracia, ¿no? Lo que pasó, Ajá, correcto, sí, exacto, exacto. Ahí vamos bien, va bien hasta ahí, ahí vamos bien. O sea, vea la palabra que yo usé, restaurados, y usted está diciendo que si fueron restaurados es porque Dios derramó gracia sobre ellos y de alguna forma Dios cubrió su pecado. Es lo que usted está correcto, diciendo. Ahora, exacto. la pregunta es, ¿por qué si estaban restaurados o no? Porque Dios los sacó del jardín. ¿Estaban restaurados o no? No, No estaban restaurados. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Estaban restaurados? Vamos a ver si estaban restaurados. Veamos a ver si estaban restaurados. Alguien, digamos, por favor, tal vez en este momento, si doña Evelyn nos lee en el capítulo 3,
en el capítulo 3, versículo 21. Doña Evelyn, capítulo 3, versículo 21 de Génesis. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Muy bien, muchas gracias. Con gusto. Vean lo que acaba de leer ella. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. En la traducción de ella dice ropas. Hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué entienden ustedes ahí, familia? ¿Qué hizo Dios ahí? ¿De dónde agarró las pieles? ¿De dónde agarró las pieles? Lo que hizo ahí don Oscar, perdón, es que ya se rompió el diseño original que tenía, que no iba a haber muerte, porque ese era el diseño de Dios. Y Ajá, para correcto. poder tener pieles tienen que matar a los animales. Ok, Entonces, ya perfecto. la Vamos. muerte física también entró a través del pecado. Ajá, muy bien. Bien, Gastón, ahí hiciste una muy buena introducción, pero veamos, adicionémosle un poquito más, dice. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Dios mismo tuvo que sacrificar dos animales, dos víctimas inocentes. Esto apuntaba a los sacrificios que iban a venir más adelante por medio de Moisés, ¿se acuerda? Cuando Dios da su ley y apuntaba principalmente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos? Sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Dios sacrificó dos víctimas inocentes, derramó su sangre y cubrió el pecado de Adán y Eva. Esas dos víctimas que murieron una por Adán y otra por Eva. Pusieron sus manos sobre el animal, transmitieron el pecado hacia el animal, le trasladaron el pecado al animal y el animal murió, porque la paga del pecado es la muerte. Ellos creyeron en esa verdad que el Señor les dijo acerca de que el Mesías un día iba a venir, iba a derramar la sangre, iba a derramar su sangre y iba a limpiar el pecado. De momento, el pecado de Adán y Eva quedó cubierto. Vamos bien hasta ahí. Entonces, a partir de ese momento, ellos quedaron restaurados por Dios. Pero ahora yo quiero, por favor, que María me lea el versículo 20. Vamos a ver acá, sería que me lea, por favor, el 23 y el 24. Capítulo 3, versículos 23 y 24 de Génesis. María. ¿23 y 24? Por favor, María. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se resolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Los tiró afuera, los sacó. Nuevamente lo leemos. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, a Adán y a Eva. Dice para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces viene la pregunta nuevamente, ¿por qué Dios, si ya había restaurado a Adán y a Eva, por qué los sacó del jardín del Edén? ¿Estamos de acuerdo que ya los restauró Dios? Ya ahora sí lo podemos ver, Gastón. Creo que eso está en el 22 Sí, que no leímos.
Perdón, perdón, doña Evelyn, disculpe. Creo que lo que usted está consultando está en el versículo 22 que no lo leímos, donde el Señor No, llegó y les dijo, sí, que dice que el Señor dijo que el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene ah, conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ajá, extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Aunque lo haya restaurado, él sabía que ya ellos estaban con conocimiento del bien y del mal. muy bien, excelente. Excelente. ¿Cuál es el punto acá? Muy bien, doña Evelyn. El punto acá es que a partir de ese momento, aunque Dios los restauró, ya ellos están con naturaleza pecaminosa. Entendemos el punto, hermanos, pero es importante que entendamos esto porque nosotros vamos caminando de manera ascendente y consecuente, avanzando en los fundamentos. Entonces, tenemos que tener estas bases claras. Vea qué interesante. Dios restauró a Adán y restauró a Eva. El mismo Señor sacrificó las víctimas, derramó la sangre, cubrió el pecado de ellos. Ellos quedaron en ese momento con el pecado perdonado, no limpiado, pero sí cubierto por Dios. Quedaron restaurados por Dios. Pero aún así Dios los saca del paraíso, los saca del jardín del Edén. ¿Por qué razón? Porque ya a partir de ese momento, ya tenían, desde el momento en que pecaron, tenían naturaleza pecaminosa. O sea, estaban otra vez cero pecado en el sentido de actos pecaminosos, pero con una naturaleza pecaminosa. Ellos iban a seguir pecando, digámoslo así, y ya no podían estar delante de un Dios santo, un Dios que es santo, santo, santo. Es lo mismo con nosotros. ¿Por qué nosotros en este momento, los creyentes, los que hemos creído en Cristo, ¿por qué no podemos estar cara a cara con Cristo, con Dios? ¿Por qué no podemos estar cara a cara con Él? Porque estamos en un cuerpo, estamos en el mismo cuerpo de Adán todavía. Vamos a estar cara a cara cuando el Señor nos lleve a su presencia. Todos aquellos que hemos creído en Él, nos hemos arrepentido y nos hemos sometido a su señorío. ¿Hay alguna duda de esto, hermanos, hasta el momento? ¿Hay alguna duda? Pregunten con toda confianza. Para esto es el curso, para que ustedes puedan evacuar, digamos, dudas, inquietudes y que tengamos el cimiento firme. Don Oscar, perdón. Sí. Yo también, bueno, lo que yo iba a decir, el Señor se encuentra en todo lado, ¿verdad? Porque Él es Ajá, correcto, consciente correcto. y el Señor, aparte de que ellos pecaron en su naturaleza pecaminosa ya, ¿verdad? Que el Señor tuvo que haber hecho todo ¿cómo se llama? Ese sacrificio, esos pobrecitos animales y demás. En el jardín del Edén estaba la presencia del Señor y ellos no podían estar en un lugar que era santo, santo. O sea, ahí se encontraba la presencia del Señor. Ellos, pero vean lo importante, Alexito, vea. Ellos estuvieron en la presencia del Señor en el paraíso, cara a cara. El Señor se sentaba con Adán y le decía, Adán, venga, venga, Adán, póngale nombre a los animales. Venga, Adán, paseemos aquí en el huerto. Dios se paseaba con Adán en una relación íntima, en una comunión íntima con Adán. Pero no había pecado en el jardín, no había pecado. Pero en el momento en que entró el pecado en el hombre tuvo que salir de la presencia de Dios. Ya salió restaurado, sí, salió restaurado, pero él ya era una persona pecaminosa a partir del momento en que él sale del jardín. Entonces, esto lo que nos enseña es algo muy importante. Exactamente. Que es lo que muchas veces las personas, digamos, se equivocan, sobre todo las personas que están, digámoslo así, que de alguna manera tal vez tienen un conocimiento pequeño en cuanto a las Sagradas Escrituras. O sea, hay muchas personas que dicen, por ejemplo, muchas personas pueden decir, no, yo no tengo, yo estoy viviendo en unión libre, por ejemplo. Yo estoy viviendo en unión libre, pero mi compañera y yo nos amamos mucho más y vivimos mucho mejor que aquellos dos que viven casados, dicen, que aquellos dos que están casados.
y que se creen cristianos. Dice, y que se creen cristianos. Ustedes han oído eso muchas veces. Entonces viene el punto. El punto es lo que no está entendiendo la persona que está diciendo eso. O muchas veces dicen, por ejemplo, hablando de las parejas del mismo sexo, es que nosotros nos amamos y Dios es amor. Pero ¿qué es lo que están ignorando? Miren ustedes, Adán cometió un solo pecado y tuvo que salir de la presencia de Dios. Lo que están ignorando es que Dios tiene un atributo divino que nosotros más adelante lo vamos a ver en detalle, pero ahorita lo vamos a mencionar. Tiene un atributo divino que es su santidad. Él es santo, santo, santo. Eso significa infinitamente apartado del pecado. Eso es lo que significa santo, santo, santo. Infinitamente apartado del pecado. Se les olvida que Él es justo. Infinitamente justo. Él no es como los jueces de la tierra. No, Él es infinitamente justo. Y la palabra de Dios dice que Él no pasará por inocente al culpable. Entonces, una persona que está con naturaleza pecaminosa o quiere, digamos, o cree que viviendo en la condición en que está, en una condición pecaminosa, solo porque se aman terrenalmente, van a ir al cielo, están equivocados. Se van a encontrar cuando abran los ojos en la condenación eterna. Porque Dios es santo, santo, santo. Y vamos a ir avanzando, digamos, con esto. Entonces, ¿hay algún atributo? Dios tiene muchos atributos. Nosotros en este curso vamos a estudiar los atributos de Dios. Pero vamos a hacer una pregunta. Dios dice en su palabra que Él es santo, santo, santo. ¿Qué otro atributo se repite 3 veces en las Sagradas Escrituras? De todos los atributos de Dios, ¿cuál otro atributo se repite 3 veces? Ninguno. Ningún otro atributo, hermanos. Dios es justo, pero no dice que es justo, justo, justo. No dice que es amor, amor, amor. No dice que es inmutable, inmutable, inmutable. No, pero recalca que es santo, santo, santo. Y eso debería nosotros de ponernos a temblar, hermanos. Debería ponernos a temblar. ¿En qué sentido, hermanos? En el sentido de que Él es santo, santo, santo. Él es fuego consumidor también. Entonces necesitamos estar en la justicia de su Hijo. Digámoslo así. Porque todo aquel que no esté en la justicia de su Hijo, el día que esté delante del Señor va a ser consumido por Él. Entonces, sigamos leyendo, sigamos avanzando. Ningún otro atributo se repite 3 veces en las Sagradas Escrituras. Ahora, vimos, es importante que para este cimiento que estamos echando aquí ahorita, nosotros tengamos presente, vimos ya, digamos, un ejemplo que Dios es santo, santo, santo. Vimos que es infinitamente justo. Pero también veamos que Él es soberano. Para entender a dónde vamos a entrar. Él es soberano. La gente muchas veces dice, es que, ¿por qué Dios no me deja hacer tal cosa? Yo no lo veo tan malo. Porque Él y yo nos amamos. Entonces, ¿por qué? Si Juancito y Mario se aman, ¿por qué Dios ve mal eso? Si Dios es amor. ¿Me entienden el punto? ¿Por qué Dios, digamos un ejemplo? Yo no creo que Dios lo que quiso, la Biblia es anticuada, yo no creo que Dios lo que quiso decir fue que nosotros dos nos íbamos a condenar, no creo que haya sido eso. Digamos, y aquí viene el punto, Dios es soberano. ¿Qué significa que Él es soberano? Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere, ¿a dónde? Espérese, Él hace lo que quiere, se me fue ya. En el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Y vean ustedes mismos, vamos al Salmo 135:6. Salmo 135:6. Salmo 135:6. Esto nosotros no lo estamos, o sea, todo lo vemos
por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice el Salmo 135:6, Vanessa? Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Salmo 115:3. Salmo 115:3. Alex. Salmo 115:3. 115:3 dice, bien, vamos. 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Él hace lo que quiere. Él es el que pone las leyes, los mandatos, los decretos, los estatutos. Él es el que los establece. Y él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. O sea, yo no sé quién. Dígame, Gastón, por favor. Perdón, Gastón. es como, Sí. como un sinónimo de gobierno. Él gobierna. O sea, Él él es el gobierna. gobernador. Qué bueno eso. Vamos, ahorita me está viniendo a la mente un versículo de la soberanía de Dios, Daniel 4. Vamos a Daniel 4. Léalo usted, Gastón. Daniel 4. Daniel 4:30 vamos a ver. Daniel 4:35. Sí, lo tengo acá, perdón. Ajá, ok. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Muy bien. Ahí, digamos, ahí ustedes lo tienen. Daniel en este capítulo 4 dice que es el cielo quien gobierna. Es el cielo quien gobierna. No nos equivoquemos, no es este mundo, no son los gobernantes de este mundo, no son los reyes de este mundo. Es Dios, es el cielo quien gobierna. Lo que pasa es que el hombre sacó a Dios de la escena. Ese es el punto. Vamos a ver Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías 6, versículo 3, doña Evelyn, acerca de la santidad Bueno, de Dios. Isaías 6, versículo 3. Sí, no se preocupe. Isaías 6, 3. y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Muy bien, ahí lo tienen, la santidad de Dios. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, y más adelante vamos a ver, porque esta porción es lindísima. ¿Alguien que se acuerde a quién se lo están diciendo? Esta alabanza. Aquí dice, sí, Jehová de los ejércitos, pero ¿a quién se lo están diciendo? Jehová es el Padre, es el Hijo y él es el Espíritu. A David, ¿no? ¿Perdón? A David. No, porque es el libro de Isaías. Ah, ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Ahora, ustedes me dicen, pero ¿de dónde usted saca que es a Jesús? Vayan a Juan, ustedes pueden ir a Juan 12:40 y se van a dar cuenta que Juan 12:40 lo explica. No lo vamos a ver ahorita, pero anótenlo ahí. Ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Juan dice que Jesús dijo esto de él. El profeta Isaías dijo esto de Jesús. Dijo esto de Jesús. Aquí, digamos, es al que Isaías está viendo. A Jesús sentado en el trono de gloria, porque Jesús es eterno. Él es, digamos, Jesús ya estaba desde antes de la creación del universo. Él siempre ha estado con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Todo eso lo vamos a estudiar. Veamos otro de los atributos de Dios. Estamos viendo apenas una pincelada de unos atributos para poder explicar algo que vamos a explicar más adelante. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Doña Elisa, Malaquías 3, 6.
Malaquías capítulo 3, versículo 6. 3:6. Ujú. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Muy bien. Vean, hermanos, vean qué importante es. ¿Qué atributo está manifestado en este versículo 6? ¿Cuál es el atributo que está manifestado? ¿Perdón? Inmutable. Es inmutable. 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 Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora viene aquí la pregunta. Vean qué interesante. Ah, no, es que la Biblia es anticuada. Eso era antes. Eso era en el Antiguo Testamento. Ah, no, no, no. Eso, pero ¿hace cuántos años fue eso? Eso fue hace 2000 años. La Biblia es anticuada. Ustedes ya no, está pasada de moda. Porque yo, Jehová, no cambio. Es un atributo de Dios. Su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando Dios dijo en el jardín del Edén que el que comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal moriría, que en otras palabras es, la paga del pecado es muerte. Dios lo dijo ahí en el jardín del Edén y está vigente al día de hoy y estará vigente hasta la venida del Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. O sea, la palabra de Dios no pasa. Pasará ¿qué es lo que pasa de moda? Las culturas cambian, digámoslo así. La corriente de este mundo cambia, pero no su palabra, no sus principios. Así que no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Muy bien. Entonces ahí tenemos lo siguiente. Él es santo, 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 la santidad de Dios. Él es infinitamente justo. Él es soberano, hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Él es inmutable, no cambia. Y Él es eterno. Él es eterno. Él es eterno. Entonces ahora nos vamos a plantear una pregunta. Entonces, ¿cuál es la demanda de justicia de Dios para los hombres? Esto es muy importante porque ya estamos llegando a un punto clave. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el estándar de justicia que Dios le pide al hombre para que pueda ir al cielo? Oscar, la perfección. Perfección. Perfección absoluta. Perfección absoluta. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué hombre tiene perfección absoluta? Ninguno. 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 Ninguno tiene perfección absoluta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ninguno Solo va a a ir al través de cielo. Jesús. Solo a ¿Sí? través de Jesús, el único perfecto. Exactamente. Ninguno va al cielo por sus propios medios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno va al cielo en sus propios medios, porque Dios lo que pide es perfección absoluta. ¿Dónde dice eso? ¿De dónde lo estoy sacando? Vayan a Mateo capítulo 5, versículo 48. María, nos lee por favor ahí. Mateo 5, 48. Y esto, hermanos, es importante que lo sepamos. Mateo 5, 48. Vean, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed perfectos. ¿A quién se lo dijo Jesús? A los fariseos, a los religiosos, a los principales sacerdotes de la época, a los religiosos judíos, a los líderes judíos. Sean ustedes perfectos. Oigan, hermano, es como si hoy le estuviéramos diciendo a los sacerdotes, le estuviéramos diciendo a los pastores, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces viene la pregunta, ¿hay algún hombre sobre la tierra que haya existido que sea perfecto? Hombre nacido de hombre y mujer. Estoy hablando, hombre nacido de hombre y de mujer. O mujer
que sea perfecta. ¿Hay alguno que haya existido? No. Ninguno, hermanos, ninguno. Correcto, ninguno, absolutamente ninguno, ninguno, no hay absolutamente ninguno. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso, hermanos? ¿A dónde nos está llevando? Si la justicia que Dios pide es perfección absoluta, eso nos lleva a que toda la humanidad, después de Adán, todos los que nacen destituidos de la gloria de Dios, nacen bajo condenación, bajo maldición, bajo naturaleza pecaminosa, muertos espiritualmente, bajo la ira de Dios, condenados por la ley de Dios, destinados al infierno, a la condenación eterna. Eso es lo que quiere decir. Y esas son muy malas noticias. Son muy malas noticias, porque nos está llevando digamos, a entender que nosotros entonces estamos en un problema legal con Dios, porque todos hemos delinquido, todos hemos cometido crímenes contra Dios, crímenes contra el Señor, hemos transgredido su ley, nos hemos rebelado contra Él. Muy importante que entendamos eso, es muy importante. Dios pide perfección absoluta. Perfección absoluta significa la totalidad de su vida. Si una persona vivió 80 años, significan 80 años por 365 días, por 24 horas, por 3.600 segundos de perfección absoluta. ¿Puede un ser humano lograrlo? No, ningún ser humano. El único que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo, y Él es Dios. Fue enviado del cielo, bajó del cielo, tuvo que bajar del cielo y hacerse hombre para venir y cumplir lo que usted ni yo podíamos cumplir. Tuvo que venir Él y descender del cielo. Pero yo tengo que creer esta verdad, tengo que aferrarme a ella, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente cumplió toda la ley por nosotros, lo que nosotros no podíamos cumplir, Él la cumplió perfectamente, divinamente, sino que Él también va a tomar el lugar suyo. Él, recuerde, la paga el pecado es muerte y usted está muerto. Usted está muerto y Él va a tomar su lugar, Él va a morir por usted. Y Él va a recibir todo el castigo que es para usted, porque usted tiene un expediente delictivo y ahí vamos a ir avanzando. Usted tiene un expediente delictivo delante de Dios. Entonces, sigamos avanzando. ¿Hay algún ser humano que lo haya podido lograr? Ya vimos que no. No. El cielo estaba cerrado para los hombres, hermanos. Y aquí les hago una pregunta. O sea, desde que Adán pecó, el cielo, el paraíso, el cielo, quedó cerrado, quedó cerrado. A partir de ese momento, y aquí es donde nosotros tenemos que ir, digamos, un ejemplo, pensando digamos, y fundamentándonos en la palabra de Dios. A partir del momento en que Adán pecó, el cielo se cerró para el hombre. No había entrado un solo hombre al cielo. No entró un solo hombre al cielo. ¿Desde qué momento? Nunca había entrado porque Adán no había muerto todavía cuando pecó. Entonces, Adán pecó y desde que Adán pecó el cielo se cerró. A partir de ese momento, todas las personas que han existido y que han muerto, igualmente a partir de ese momento tuvieron dos destinos. Pero tenemos que hacer un alto en la cruz, porque en la cruz hay algo que va a cambiar. Pero hagámoslo así. Desde el momento en que Adán peca, el cielo se cierra. Entonces, a partir de ese momento, y vayámonos y pongámosle un alto a la cruz, en el momento que Jesús llega a la cruz. Entonces, desde el momento en que Adán muere hasta el momento que Jesús, antes de llegar a la cruz, Jesús, ¿qué pasó con todas esas personas que murieron ahí? Porque en esos 4.000 años, desde Adán hasta Jesús, murió muchísima gente, impíos y creyentes. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, a Caín, que era un impío,
Mencionamos a Caín, toda la descendencia de Caín, por ejemplo. Mencionamos, por ejemplo, a Saúl, que se perdió. Mencionamos, por ejemplo, hay muchos personajes del Antiguo que se perdieron. Pero igual hay muchos personajes del Antiguo que habían creído. David, Daniel, Jeremías, Ezequiel, Salomón, todos esos, ¿a dónde fueron si el cielo estaba cerrado? ¿A dónde iban, hermanos? ¿A dónde iba esa gente? ¿Me entienden el punto? Qué interesante. No había entrada al cielo. No había entrada al cielo. ¿A dónde estaban ellos? Porque habían unos que sí creían en que Jesús iba a venir, iba a hacer el sacrificio. Pero habían otros que nunca creyeron, vivieron impíamente, como hoy en día. ¿A dónde fueron? Es que yo entiendo que nadie, absolutamente nadie, ni Abraham, ni todos estos que eran hombres de tanta fe, están en la presencia del Señor hasta cuando venga el juicio. Seremos apartados, y Dios permita que uno pueda estar en esa presencia, van a ser apartados los que Dios tenga para él, y los otros serán echados en el lago de fuego. Pero es llegado el momento, indistintamente de 4000 años, o en el 2024 o en el 2087, ¿me está entendiendo? Lo que yo entiendo es que todos están como ahí en el limbo, por decirlo así, en un lugar hasta que venga el juicio. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguien más quiere aportar? Digamos, bueno, aquí doña Evelyn nos da digamos, un punto de vista, digamos, que tal vez ella tiene en este momento. Ahorita lo vamos a explicar porque eso es muy importante. ¿Alguien quiere aportar? Vean, el asunto está así. Muy importante que nosotros tengamos esto presente. Doña Evelyn, todo lo vamos a ver, se lo voy a fundamentar bíblicamente. En los primeros 4000 años, las personas que morían tenían dos destinos. Alguien que me diga, ¿se acuerdan cuáles son esos dos destinos? ¿Lo recuerdan? Si no, aquí su servidor se los dice. Oscar, no era, no sé si me equivoco, Seno de Abraham, uno. No. Perdón, Alex. El seno de Abraham. El seno de Abraham, ok. ¿Y el otro lugar? Y el otro era el Hades. Ajá, o el infierno. Se llama, ¿cómo se llama en el Antiguo Testamento? Se llama... Lago de fuego. ¿Se acuerdan? Se llama, recuerden que ellos, los muertos iban al Seol, iban al Seol en el Antiguo Testamento, al Seol en el Antiguo. Entonces, pero el Seol tenía dos lugares, tenía el seno de Abraham, como dice Alex, un sinónimo de seno de Abraham. ¿Cuál sería un sinónimo del seno de Abraham? ¿De qué otro nombre podemos darle al seno de Abraham? Porque es importante y vamos a ir al pasaje donde el mismo Jesús lo explica, lo que yo les estoy diciendo. Es como dicen los católicos. Sí, pero el seno de Abraham, ¿cómo se le llama el seno de Abraham? Paraíso. Era el paraíso. Recuérdense que el paraíso fue trasladado, digamos, una vez que Dios echó afuera a Adán, Dios trasladó el paraíso. ¿Hacia dónde lo trasladó? Hacia el Seol, al seno de Abraham. Ahí estaba el paraíso, en el seno de Abraham. ¿Quiénes iban ahí? ¿Quiénes iban al paraíso y quiénes iban al seno de Abraham? ¿Por qué le llamaban seno de Abraham? Para que a doña Evelyn ahora le vaya a quedar claro. ¿Por qué le llamaban el seno de Abraham? Porque ahí estaba Abraham, en el seno, digamos, y entonces todos los creyentes iban ahí, digamos, digamos, el seno encontraban reposo en Abraham, digamos, en el caso, digamos, como pueblo judío. Ahora, el punto es que los que morían creyendo en la promesa del Mesías y haciendo sus sacrificios y todo como Dios lo había mandado, iban al seno de Abraham. El seno de Abraham estaba separado, estaba debajo de la tierra, separado por un gran abismo. Y en ese abismo estaba también el infierno.
el lugar de tormento. Y ahí iban todos aquellos que morían sin creer en la venida del Mesías, sin creer en la palabra de Dios. Ok. Entonces, todas esas personas estaban ahí hasta la venida de Jesús. Ahora, ¿estaban dormidas? No, no. El sueño del alma no es bíblico. El sueño del alma es una herejía. El sueño del alma es una herejía. Es completamente errado. Y vamos a irlo a ver porque es muy importante. Hay doctrinas como la de los testigos de Jehová, como la de los adventistas, que dicen que las personas duermen cuando mueren y están ahí dormidas y van a estar ahí dormidas esperando a ser despertadas en los postreros tiempos cuando el Señor haga la resurrección de los muertos y digamos de los muertos espirituales y de los vivos. Y digamos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Error, eso no es así. Ya lo vamos a ver también. O sea, esto del sueño del alma no, y vamos a ir para probarlo a 2 de Corintios capítulo 5, pero ahorita vamos a ir ahí. Primero vamos a ir a Lucas. Después de que Jesús viene a la cruz, va a la cruz, entonces Jesús, acuérdense que él muere. ¿Y a dónde va Jesús cuando muere? Alguien que me diga a dónde fue Jesús cuando murió. Al paraíso. Al paraíso. Perfecto. Él fue al paraíso. Él fue al seno de Abraham. Él fue ahí donde estaba Abraham y fue a predicarles libertad. Y fue a decirles, aquí estoy, el sacrificio se hizo, todo está consumado. Nos vamos, familia, nos vamos. Cuando Jesús resucita, él primero ¿a dónde fue? Para ser glorificado. ¿A dónde fue primero? Ya lo vimos nosotros aquí estudiando el Evangelio de Juan los domingos. ¿A dónde fue para ser glorificado? Cuando le dice María Magdalena, no me toques, no me toques. ¿Por qué le dijo? Porque todavía no he sido glorificado por el Padre. Él tenía que ir primero al Padre, ser glorificado. Y eso significaba entrar al cielo como hombre, primer hombre que entró al cielo. Nuestro Señor Jesucristo, el cielo estaba cerrado. Entró y abrió el cielo y volvió a descender y fue cuando se le presentó a los discípulos en el aposento alto y digámoslo así, estuvo 40 días con ellos después de la resurrección. Y después de ese momento, digámoslo así, el Señor ya ascendió a los cielos, pero cuando Él asciende a los cielos, Él se lleva cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4, ahora vamos a ir ahí también. ¿Y qué significa eso? Que se llevó el paraíso, se lo llevó para el cielo. Hoy el paraíso está en el cielo y se llevó a todos los que estaban en el paraíso. Ahora sí, esa es la explicación. Y todos van vivos, ninguno va dormido, ninguno va roncando, todos van vivos. Van, digámoslo, recuérdense, el alma es eterna, el alma no muere, el alma no duerme. Es eterna y los vivos, los que recibieron a Cristo y creyeron en Él y se arrepintieron y se sometieron a su señorío, ellos están vivos en la presencia de Dios desde el momento en que mueren. Una persona creyente muere y son 2, 3 minutos y está en la presencia de Dios. Vivo, completamente vivo, con un cuerpo. A eso se refiere la resurrección, digamos, en este caso de estas personas. Vamos a verlo con pasajes. Vamos a ir primeramente a Lucas, al capítulo 16. Lucas capítulo 16. Es muy importante todas estas verdades. Versículo 19. Vamos a empezar en el 19. Y Vanessa, por favor, me va a leer. Vamos a leer del 19 al 31 y lo vamos a ir explicando. Hermano, lo primero que tenemos que decir es que este relato es una historia que Jesús contó. No es una parábola.
debemos dejarlo claro que no es una parábola, porque las parábolas tienen una característica literaria. ¿Cuál es la característica literaria que tienen las parábolas? ¿Eran qué? Metáforas. Bueno, la parábola es una metáfora, es una alegoría, perfecto. Pero ¿cuál es la característica que tiene? Está bien, son sinónimos, pero ¿cuál es la característica que tiene en este caso, una parábola? Una parábola tiene una característica. ¿Cuál es la característica? No lleva nombres propios. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes aquí se van a encontrar nombres propios. Se van a encontrar a Abraham y se van a encontrar a Lázaro. Dos nombres propios. Esta es una historia real que contó Jesús. Jesús no ha ido a la cruz. Jesús vivió conforme al Antiguo Testamento. Entonces Jesús está contando una historia de atrás para atrás. Una historia que él conoce. Entonces, vamos a leer, Vanessa, léame usted hasta el versículo... me vas a leer hasta el 24, pero vamos a ir de uno en uno. 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vamos a parar ahí un momentito. Vean, hermanos, aquí tenemos dos hombres. Muy importante que esta historia es un contraste entre dos hombres. Uno es un rico, no por ser rico era malo, no tiene nada que ver. Aquí lo que se está viendo es el corazón del rico. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo. Y no es porque sea mendigo, no es porque sea pobre materialmente, es que él fue llevado al paraíso. No, para que no nos equivoquemos tampoco por ese lado. Llamado Lázaro, nos da el nombre, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Muy bien, aquí tenemos esos dos hombres. Versículo 21. Sigamos leyendo. Y ansiaba. Sí, ansiaba llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí nos describe la condición del pobre, la condición del mendigo. Era, digamos, realmente una condición, digámoslo así, miserable. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y las migajas, digamos, se refiere, digamos, en este caso, en ese tiempo la cultura agarraban el pan lo usaban como servilleta, para lavarse las manos, limpiarse las manos, y lo aventaban al suelo. Los perros llegaban y comían, y él es de eso que está tratando de alimentarse. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esa era la condición del pobre mendigo. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí tenemos, hermanos, una realidad. Una realidad. Todos vamos a morir. Impíos y creyentes. Todos vamos a morir. Esta es una realidad. Aconteció, dice que murió el mendigo, pero es lo bonito. El mendigo fue llevado por ángeles. El creyente va a ser llevado por ángeles a la presencia de Dios. Pero dice que él fue llevado por ángeles al seno de Abraham, que es el paraíso. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Murió el rico y fue sepultado. O sea, el rico, digamos, en este caso, simboliza al impío. Dice, versículo 23. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí, paremos ahí un momentito, hermanos, porque aquí empieza lo bonito. Digamos, en este caso, digámoslo así, para doña Evelyn, que tenía esa inquietud. Vea, aquí nosotros tenemos
El Hades lo que significa es infierno. Hades es infierno. Hades es sinónimo de lugar de tormento. Es la palabra griega. Dice, y en el Hades, en el infierno, él alzó sus ojos. El paraíso estaba un poquito más arriba del infierno, separado por un gran abismo. Todo eso estaba debajo de la tierra. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Oiga, estando en tormentos. La pregunta es, ¿puede una persona estar en tormento o dormida? ¿Puede una persona ser atormentada, digamos, dormida? Si está dormido, está dormido. Ni cuenta se da. Pero esta persona dice que está siendo atormentada, estando en tormentos. Y vea que dice que y vio de lejos. ¿Quién vio de lejos? El rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y aquí hay otra cosa importante, hermanos. Vean dos cosas. Una, está en tormento. Quiere decir que sus emociones están vivas. Sus emociones están en toda su plenitud. Una, está en tormento. Y vean lo segundo, tiene memoria. Tiene memoria. O sea, su mente está completamente en toda su plenitud. Tiene recuerdos. Él vio a Abraham y vio a Lázaro. Los reconoció. Dice, en su seno. Ahí en el paraíso donde estaba. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vean qué interesante, sigamos viendo. Entonces él dando voces, ¿quién? El rico. Dijo, o sea, es un rico, vea, es un hombre que está durmiendo el sueño del alma, pero habla. No puede ser, ¿verdad que no? Él está consciente, hermanos. Está consciente y así va a ser. Así va a ser la resurrección de los de condenación y así va a ser la resurrección de los que van a ir a la vida eterna. Están conscientes completamente, no están dormidos. Ellos están conscientes. Y dice, entonces él, dando voces, dijo, o sea, si esto no es cierto, entonces Jesús es mentiroso. Porque lo que está contando es una historia. Entonces dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. Ahora, ¿por qué le llama el rico? ¿Por qué le llama Padre Abraham? ¿Por qué el rico le dice Padre Abraham? Porque Jesús está contando la historia de un judío rico. ¿Quién era Abraham? Era el padre de los judíos. Era el padre de la nación de Israel. Por eso, y ellos lo veían como el padre, como digámoslo así, Abraham, recuérdense, Dios llamó a Abraham y de Abraham formó un pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, a través de las 12 tribus de Israel. Abraham es el padre de la nación de Israel. Por eso él le dice, Padre Abraham. Entonces es un judío. Ese rico era un judío. Jesús está contando una historia real. Y dice, y le dice, ten misericordia de mí. Vea qué interesante. El rico está pidiendo misericordia en el infierno. Señor, ten misericordia de mí. Papito, se acabó la misericordia. La misericordia era cuando estaba vivo. Se acabó la misericordia. No, aunque abajo estén orando por usted, aunque ahí le estén haciendo el rezo. Sorry, ya no hay nada que hacer. Usted decidió en la tierra. O sea, las oraciones, hermanos, no van a sacar a nadie del infierno, ni van a sacar a nadie del cielo. Esta persona está en el infierno, no está en el purgatorio, está en el infierno, está en tormentos. Y él le dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Vea qué interesante, ese envía a Lázaro. Sigue viendo a Lázaro ¿cómo? ¿Cómo lo sigue viendo? Debajo del hombro de él, debajo de los pies de él. Manda a Lázaro para que venga y me dé asistencia porque tengo mucha sed, que me moje la lengua con un poquito de agua. ¿Cómo lo sigue viendo a Lázaro? Como si Lázaro fuera su esclavo. Dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Óigame, la punta de su dedo. ¿Qué entienden ustedes por eso, hermanos? Tiene un cuerpo. Lázaro tiene un cuerpo y el rico tiene lengua, tiene un cuerpo.
Ambos están en un cuerpo, lo que estábamos hablando ahora, que Jesús va a resucitarlos y Jesús resucita a los vivos y les da un cuerpo para la vida eterna y resucita a los impíos y les da un cuerpo para la condenación eterna. Entonces, vamos entendiendo. Si ustedes, hay algo aquí, digamos, que no está quedando claro, nada más levantan la manita y me detienen. Dice, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Estoy atormentado en esta llama. Óigame, está atormentado. Tiene emociones. Tiene emociones. Él está sintiendo todo el peso del tormento en el infierno. Muy bien. Jocelyn, por favor, ¿me puede seguir leyendo usted a partir del versículo 25? Capítulo 16 de Lucas, versículo 25. Sí, un momento. Gracias. Vamos leyendo igual, de uno en uno. Me va a leer el 25 primero. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Se da cuenta? ¿Dónde recibieron sus bienes? Aquí en la tierra, en la tierra. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida terrenal. Y Lázaro también recibió sus males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer, Rico. Lo siento mucho. Eso lo debiste haber pensado cuando estabas abajo. Y ahorita no hay nada que hacer. Aquí ya por más oraciones que te hagan, no te van a sacar de ahí. Y por más que usted quiera pedir misericordia, ya no hay misericordia, ya no hay gracia de Dios, ya no hay, digámoslo así, el amor de Dios, a partir de que la persona esté en el infierno, desaparece de esa persona. Ya desaparece todo bien de Dios sobre esa persona. Muy bien, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ve qué interesante. Esto es precioso, hermanos. Además de todo esto, una gran cima. Miren cómo está escrita esa palabra. Está escrita con una S. Cima. Hay una diferencia entre cima con C y cima con S. ¿Cuál es? Es gramatical. Esto no es algo, digamos, que uno tiene que saberlo de la Biblia. Esto es algo por gramática. ¿Cuál es el significado de la palabra cima con C y cima con S? Cima con S es altura. Perdón, con C. Ok. Es Cima con C, perfecto. Cima con C. Cima con C es, digámoslo así, es algo como decir una montaña. Vamos a ponerlo en los términos correctos. Cóncavo hacia arriba. ¿Y cima con S? Lo contrario. Lo contrario. Lo contrario. Cóncavo hacia abajo. Cóncavo hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando ahí? Que en lugar de, digamos, el seno de Abraham, o paraíso, que está bajo la tierra, con respecto al infierno, hay un abismo cóncavo hacia abajo, que lo separa, y nadie puede pasar del lugar de tormento o infierno al paraíso, ni del paraíso al lugar de tormento. Entonces es lo mismo hoy, hermanos. Nadie puede salir del cielo al infierno, ni nadie sale del infierno al cielo. Nadie, absolutamente nadie. Esta es una verdad dicha por Jesús. El asunto se decide aquí en la tierra. Aquí donde estamos, se decide hoy. Hoy se decide. Porque hoy puede ser el día que el Señor nos llame a su presencia. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Él hay salvación. Solo Él, hermanos, a través de la obra que hizo, a través de su sacrificio, a través de su vida perfecta, a través de su muerte, a través de su resurrección, si nosotros lo creemos de todo corazón y nos sometemos a su señorío, nos sometemos a su palabra en obediencia y en fidelidad, entonces somos salvos.
y vamos a ir al cielo. Y vamos a estar un día con Abraham, con David, pero principalmente con Jesús. Muy bien, sigamos leyendo. Entonces dice que, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Versículo 27, Jocelyn. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, Ajá, siga leyendo. porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahí, paremos ahí un momentito. Vean, hermanos, miren, para que no se engañen, para que no los engañen a ustedes. Oigan lo que dice acá. Entonces le dijo el rico a Abraham, te ruego pues, padre, él está refiriéndose a Abraham como padre. Dice, que envíes a Lázaro, vean la propuesta que le está haciendo, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Es más, sácalo de ahí donde está, del paraíso, y envíalo, que se le aparezca, él ya está muerto, pero que se le aparezca a mi tata y a mis hermanillos. Vean lo que dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora, aquí hay una pregunta, hermanos, ¿por qué el rico está tan preocupado de que sus hermanos lleguen a ese mismo lugar? ¿Por qué está tan preocupado? ¿Por qué está tan preocupado? O sea, no están muertos, vea que no están dormidos ellos, él no está dormido, ni nadie está dormido ahí. Ahora, ¿por qué está tan preocupado el rico de que sus hermanos, de que Lázaro vaya y le hable a los hermanos para que no tengan que ir a ese lugar? ¿Por qué está tan preocupado, hermanos? ¿Saben por qué? Porque no se puede salir de ese lugar. La persona que cayó en el infierno no puede salir de ese lugar. No puede salir, hermanos. Eso es lo que hablábamos al principio del valor del alma. Por favor, valoren su alma. Vale más que su cuerpo, valoren su alma. Vale más que el mundo entero, vale más que el universo entero. El Dios todopoderoso, el omnipotente Dios que creó el universo entero, vino y dio su vida. Por eso decía que todo aquel, dice, que quiera, o sea, que gane el mundo entero, pero pierda su alma. O sea, ¿de qué le vale? ¿De qué le vale? No le vale de nada, porque lo más valioso que tenemos, hermanos, es nuestra alma. Entonces, vean lo que le dice. Una vez que llega al lugar de tormento, no puede salir de ahí. No puede salir de ahí. Versículo 29. Yo sé... Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahí. ¿Qué le dijo Abraham? A ver, alguien que me diga qué le contestó Abraham al rico después de esa propuesta, digamos, indecorosa que le hizo. O sea, digamos, porque como si no supiera, él sabía la verdad, el rico sabía la verdad, pero ahorita él cree que digamos, que Dios estaba jugando con su palabra. Y a Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Gastón, por favor. Sí, lo que le está diciendo es que le pongan atención a Moisés y a los profetas para hacer, digamos, las leyes que ellos establecen y el mensaje que ellos llevan, que pongan atención a los vivientes en la tierra, a los que están aún, a sus hermanos, al papá, en este caso. Gastoncito, va por ahí. pero Moisés está muerto. Moisés Moisés tiene 1500 años de estar muerto. Eso fue mucho después, entonces. Sí, eso fue Jesús. Sí, ahora entiendo. Okay. Entonces no lo sé, don Oscar. No, tranquilo, no se preocupe. De eso se trata, de eso se trata. Muchas gracias por su aporte. El punto es este, vean lo que le está diciendo. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Don Oscar, perdón. Sí, señor. Adelante, Keylor. Buenas noches. Don Oscar, yo entiendo que lo que está diciendo es que estudie su palabra.
Eso es exactamente eso. Vean, eso es exactamente lo que les está diciendo. En otras palabras, si ustedes quieren oírlo hoy, si ustedes tuvieran que estárselo diciendo a alguien, ¿qué le diría? O sea, no es necesario que una persona se levante de los muertos para que nos venga a decir que hay un cielo y hay un infierno. Jesús lo que está diciendo, Abraham lo que le dijo es, ellos tienen la Biblia, ellos tienen la Biblia, ellos tienen la palabra de Dios, que la lean, que la oigan, que la practiquen, es lo que le está diciendo. Eso es lo que quiso decirle aquí Abraham, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué era lo que tenían en ese tiempo, en los tiempos de Jesús? ¿Qué era lo que existía? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y los salmos. Eso era lo que existía. Y eso es lo que le está diciendo Abraham. Ustedes tienen el Antiguo Testamento. Ahora, no habían Biblias. No había Biblias. ¿Qué era lo que había? Pergaminos, rollos, papiros. Eso era lo que había. Entonces ellos tenían que escuchar. No tenían acceso a esos papiros, a esos, ¿cómo se llama? Pergaminos. ¿Por qué no tenían acceso? Porque eran rollos larguísimos y eso solo lo tenían, valiosísimos, y eso solo lo tenían ¿quiénes? Los reyes, los sacerdotes, únicamente los principales sacerdotes, los religiosos. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se iba a las sinagogas, ellos abrían el rollo, ellos leían la palabra de Dios y ellos la escuchaban. Entonces, por eso Abraham le dice a Moisés y a los profetas, sus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, tienen el Antiguo Testamento, así que no venga con esas cosas. Que ellos vayan, lean la palabra de Dios, la pongan por obra, y no van y si ellos lo hacen con fe, no van a venir a este lugar. Versículo 30. Jocelyn. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Estos dos versículos son una verdad. Miren ustedes. O sea, el rico dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, es que si alguno se levanta, dice, si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se van a arrepentir. Eso es una mentira. Eso es una mentira del diablo. Mire, hermanos, Jesús se levantó de los muertos. Jesús se levantó de los muertos. Y todos los que estamos aquí en esta noche sabemos que Jesús se levantó de los muertos para gloria de Él y para darnos vida. Y vamos a ver si la humanidad se ha arrepentido. ¿Verdad que no? Y la gente lo sabe. Entonces, no, hermanos. Y mucha gente vio a Jesús en aquel tiempo resucitado. Y digámoslo así, y eso no fue suficiente. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cuál es el punto acá? Si ustedes no leen la Biblia, olvídense, le vamos a mandar uno de los muertos, un resucitado, y ustedes tampoco van a creerlo. Eso es lo que está diciendo. Vamos a 2 Corintios, hermano. 2 Corintios. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? Porque ahora vamos a ir a ver cómo los creyentes están vivos. Los creyentes, los que han creído en Cristo, los que han nacido de nuevo, se han arrepentido, están sometidos al señorío de Cristo, están vivos en la presencia de Dios, con un cuerpo, no están durmiendo, están vivos. 2 Corintios 5. Y Keylor, acompáñenos acá con la lectura, por favor. 2 Corintios 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vamos a parar ahí. Familia, vea, oiga. Vean lo que Pablo está diciendo. Lo primero es, Pablo es el que está hablando. ¿Y a quién le habla Pablo? ¿A quién le está hablando Pablo?
Sabemos que a los corintios, pero ¿a quiénes? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Le está hablando a los creyentes. Y vean lo que le dice Pablo. Así, con toda propiedad. Ustedes saben. Él dice, sabemos, y él se incluye, que si nuestra morada terrestre, y tenemos que ir explicando, ¿cuál morada terrestre, hermanos? ¿De qué está hablando? Él dice, exactamente, si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo, este cuerpo de carne, se deshiciere, ¿cuándo se va a deshacer? Cuando muramos. Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Dice, una casa no hecha de manos. O sea, en referencia al barro. Dice, eterna en los cielos. Hermanos, eterna en los cielos. Sigamos leyendo. Versículo 2. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Muy bien. Dice, y por eso también gemimos. Nosotros estamos gimiendo. ¿Por qué? Porque nos enfermamos, porque ya después de cierta edad nos duele todo. Dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, hoy los creyentes no hemos sido revestidos todavía. ¿Cuándo va a suceder eso? No hemos sido revestidos. Nuestro cuerpo no fue redimido. ¿Qué fue lo que fue redimido? ¿Ok? ¿Qué fue redimido, familia? El alma y el espíritu. Eso fue lo que el Señor redimió. Eso fue, cuando nacemos de nuevo, eso es lo que el Señor redime, el alma y el espíritu. Nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos que nuestro, bueno, primero bíblicamente lo sabemos, pero ¿por qué sabemos que nuestro cuerpo no ha sido redimido? Porque aún sigue pecando, hermanos. Porque nos enfermamos. O sea, porque estamos todavía en esta tierra. Entonces, el cuerpo de nosotros va a ser redimido ¿en qué momento? Cuando partamos a la presencia de Dios. El Señor nos tiene ese edificio, ese cuerpo preparado para nosotros. Vamos a ser revestidos de nuestra habitación celestial. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ajá. Dice, pues así seremos vestidos y no desnudos. Hermanos, es interesante. O sea, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Porque así seremos vestidos y no desnudos. O sea, nosotros no vamos a estar en el cielo como Gasparín, hermanos. Vamos a tener un cuerpo, vamos a estar vestidos. No es un espíritu que anda ahí, digamos un ejemplo sonto. Vamos a tener un cuerpo. No vamos a estar desnudos. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en el tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, porque lo mortal sea absorbido por la vida. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo de carne, gemimos con angustia. Gemimos. Dice, porque no quisiéramos ser desnudados. O sea, digámoslo así, no queremos morirnos, dice, sino ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Paremos ahí. Vea, esto es importante, hermanos. Si usted es un creyente, usted tiene una promesa. ¿Qué significaban las arras? A ver, ya lo vimos aquí también en la iglesia, Juan, estudiando el Evangelio de Juan. ¿Qué significaban las arras? Familia amada, ¿qué significaban las arras? Recordemos, las arras del Espíritu
es el depósito de garantía de Dios. Es la prima de Dios. Es el adelanto que Dios le da al creyente de que le pertenecemos a Él y de que Él va a cumplir sus promesas. Por medio de, o sea, ¿cómo nos da ese adelanto Él? ¿Cómo Él nos garantiza eso? Nos pone el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos sella con el Espíritu Santo y somos propiedad de Él y el Espíritu Santo es la garantía de que las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros, una. Y segundo, de que Él nos va a dar un cuerpo. Por eso dice, ustedes tienen la garantía. Mas el que nos hizo, dice, para esto mismo es Dios quien nos ha dado la garantía del Espíritu, las armas del Espíritu, el depósito de garantía de Dios. Hermanos, no hay falla. Sigamos. Por favor, Elisa, léame aquí, versículo 6. El 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ajá. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras que estemos en vida aquí, estamos ausentes del Señor. Versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire qué interesante, hermano, lo que dice Pablo. ¿Usted cree que Pablo estaba pensando en que él se iba a morir y iba a estar 2000, 2500 años dormido, esperando ser despertado? Vean lo que dice Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo, o sea, ausentes de este cuerpo es muerto. Dice, y presentes al Señor. Hermano, cuando usted muera, si usted es un creyente, usted va a estar inmediatamente presente al Señor. Eso lo llena a uno de gozo. Pablo que decía también, para mí el morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es ganancia. Entonces viene la pregunta, ¿para Pablo era ganancia estar dormido 2000 años? No, no, hermanos, para Pablo era ganancia morir y estar inmediatamente en la presencia de Dios, inmediatamente con Jesús. Y eso es algo precioso para nosotros, hermanos. La muerte para el creyente es la puerta a la vida eterna, hermanos. Es el regalo de Dios. Ahora vea lo que dice. Versículo 9. Elisa. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. ¿Serle? Agradables. ¿Serle? Ok. Vean, versículo 9. Vean ustedes este versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes del cuerpo, o presentes, o digamos, serle agradables. Aquí viene el punto. Vean, analicemos este versículo. Hermanos, si yo estoy dormido, ¿hay alguna posibilidad de que yo pueda hacerle al Señor agradable o desagradable? ¿Hay alguna posibilidad? Estoy dormido. ¿Hay alguna posibilidad? No, no hay ninguna posibilidad. Si yo estoy dormido, no hay ninguna posibilidad de serle agradable a Él. No hay ninguna posibilidad de hacerle agradable o desagradable. Dice, por tanto procuramos también, ya sea que estemos en vida terrenal o que estemos delante de Él, serle agradables. ¿Y cómo le voy a hacer agradable si yo estoy dormido? Estamos, hermanos, estamos en vida. Una vez que muramos nosotros en Cristo, estamos en vida directamente con Él. Ok. Luego vean el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vean qué interesante, hermanos. Vean qué precioso esto también. La pregunta es, en este versículo 10, ¿cuándo se lleva a cabo este tribunal de Cristo? Esa es la pregunta. ¿En qué momento se lleva a cabo ese tribunal de Cristo? Ese tribunal de Cristo se lleva a cabo durante la tribulación. El Señor se llevó a su iglesia y se la llevó y la va a juzgar. ¿Qué va a juzgar el Señor?
va a juzgar las obras, lo que hicimos en este cuerpo mientras éramos cristianos, no para perdición, sino para recompensa. Y estamos dormidos. ¿Cómo lo hace entonces? No. Y mientras tanto, en la tierra hay un montón todavía que no han subido. Segundo, los que van a entrar al milenio tampoco, recuerden, tampoco han subido. Los que entran vivos al milenio son creyentes y no han subido. Entonces, digamos, hermanos, esto es para la iglesia. Una vez que muramos, vivos en la presencia de Dios. ¿Queda claro esto, hermanos? Ok. Entonces, había algo más que nos estaba quedando, un puntito ahí, digamos, que mencionamos. Bueno, tenemos esto. Bueno, no sé si hay de momento, alguna duda que ustedes tengan con respecto a lo que hemos visto. No sé si a doña Evelyn tiene alguna consulta, alguna pregunta, digamos, con respecto a esto. No, súper claro. Súper claro. ¿Alguien más, hermanos, que tenga alguna dudita? Está clarito, hermanos. Esto es lo precioso, hermanos. Nosotros vamos directamente a la presencia de nuestro Señor. Esta es la promesa. Por eso Pablo decía, o sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y digámoslo así, entonces, ¿para qué vamos, digamos, un ejemplo, el deseo de Pablo de morir si al final de cuentas iba a estar, digamos, dormido? Entonces, quedando esto claro, sigamos acá. Bueno, y vamos a ir a otro punto, a Efesios. Con eso vamos a ver, ya casi vamos terminando, vamos a Efesios. Vamos a Efesios, porque aquí está el otro punto que le decíamos ahora a doña Evelyn. Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Ese era el versículo que me estaba haciendo falta ahorita. Efesios capítulo 4. Vanessa, tal vez nos lo lee usted, Efesios capítulo 4. ¿4 qué, don Oscar? 4, versículo, me va a leer 8, 9 y 10. Y pongamos la atención a esto, hermanos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, vean qué precioso. Aquí nosotros no nos inventamos nada. Mire, dice, por lo cual, subiendo a lo alto, ¿quién? Cristo. Llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál cautividad? ¿Cuál cautividad llevó cautiva? El seno de Abraham. Todos los que estaban en el seno de Abraham. Dice, y dio dones a los hombres. Versículo 9. Oigan lo que dice. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ¿a dónde? ¿A dónde dijimos que estaba el seno de Abraham? A las partes más bajas de la tierra. Ahí estaba el Seol. Ahí estaba el seno de Abraham o paraíso. Y ahí está hoy todavía el infierno, el lugar de tormento. Ahí está todavía debajo de la tierra. Dice, ok, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Queda claro esa parte? Un versículo más, Juan, vamos a Juan. Vamos a Juan al capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 13. Doña Evelyn, léamelo usted, por favor. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Vea, nadie subió al cielo.
Nadie subió al cielo jamás. Antes de que Jesús fuera a la cruz, nadie había ido al cielo. Durante 4000 años, nadie fue al cielo. El cielo estuvo cerrado después de que Adán pecó. Sino el que descendió del cielo. Jesús descendió del cielo. Se hizo hombre. Recuerde, Jesús es Dios, sentado a la derecha del Padre. Él siempre ha existido, siempre ha existido. Creador del universo, dice la palabra de Dios. Él desciende, se hace hombre, toma un cuerpo para cumplir toda la ley que ni usted ni yo podíamos cumplir. Recibe todo el castigo que era para usted y para mí. Muere en la cruz porque la paga del pecado es muerte, tomando nuestro lugar, y resucita, satisfaciendo la justicia del Padre, completamente, perfectamente. El Padre quedó enteramente satisfecho. Si Jesús hubiera cometido un pecado, Jesús, el Padre no lo levanta de los muertos. Jesús no hubiera resucitado. Si Jesús le hubiera hecho ojitos a María Magdalena, como dicen los herejes, los blasfemos, si Jesús le hubiera hecho ojitos a María Magdalena, el Padre no lo hubiera levantado de los muertos. Y nosotros estaríamos hoy muertos en delitos y pecados, esperando nada más la condenación eterna. Toda la humanidad completa. Jesús resucita, va al Padre, es glorificado y abre el cielo para que todos aquellos que crean en Él ahora puedan ir ahí. Crean en Él, se arrepientan y se sometan a su señorío. Se sometan. O sea, nadie puede decir que ha creído ni se ha arrepentido si no se somete al señorío de Cristo. Entonces, vamos a dejarlo hoy en esta noche ahí. El punto es, la próxima semana vamos a arrancar con lo siguiente. Jesús no era un simple hombre. Él era Dios mismo en un cuerpo humano. Y vamos a entrar directamente. Entonces, ¿cuál es la mala noticia? Y ahí es donde vamos a empezar la próxima semana. ¿Cuál es la mala noticia para todo aquel que no tenga a Cristo como su Señor y como su Salvador? Y ahí es donde vamos a iniciar la próxima semana. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto, puede hacer la pregunta o el aporte. Y si no, oramos para despedirnos. Qué dicha que está todo claro. Eso me alegra. Está todo claro, familia. Vean que esto es de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. Tenemos que tenerlo bien claro, familia, bien clarito, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa noche que tú nos regalas, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado a través de tu palabra, Señor. Oh, Señor, te damos gloria por tu palabra, Señor, por tu verdad, Señor. Ahí está toda la verdad, Señor. Por eso dice que bienaventurados los que leen tu palabra, los que la oyen, los que la ponen por obra, los que la creen. Señor, gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque es tu palabra, Señor, oh Dios, la que nos hace más como tú, la que nos limpia, la que nos anima, la que nos consuela, la que nos fortalece, Señor. Ayúdanos a poner por obra lo que tú nos enseñas, Señor. Te doy las gracias por cada hermano en esta noche, Señor, por cada hermana en esta noche, Señor. Bendícelo, Señor. Oh, precioso y bendito Jesús, ayúdalos en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a guardar tu palabra, a ponerla por obra, Señor. Que todos sean más como tú, Señor, menos como nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que te quedes con ellos, Señor, que acampes ángeles alrededor de ellos, que te quedes aquí con nosotros también, Señor, y que tú continúes recibiendo toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo te pertenecen a ti, Señor. Gracias una vez más, amado Jesús, amado y precioso Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.